Todo fan de la serie Dexter reconoce muy bien que la misma no es perfecta, ya que a más de una década, muchos fans, yo incluido, siguen hablando de lo controversial que fue el final de la última temporada, siendo una consecuencia natural de cómo la serie poco a poco fue perdiendo su chispa. La temporada 8 de Dexter tenía la responsabilidad de dar fin a la historia del protagonista, manteniendo el tono y la tensión que durante varios capítulos acompañó a los fans. Si bien no soy de los que consideran a la última temporada como un desastre total, sí tengo algunas ideas claras de qué tipo de elementos llevaron a la serie a descarrilarse bastante. Como ya habrán visto en el título, yo sostengo que ese elemento tiene un nombre y apellido. Así es, estoy hablando de la infame Hannah McKay, que para mí es el personaje que arruinó Dexter. Yo sé que eso suena como una declaración algo fuerte, culpar a un solo personaje por la decadencia de una serie, pero el caso de Dexter es algo especial, ya que a mi parecer, la serie no tuvo una pérdida de calidad progresiva. Dexter siempre había manejado elementos interesantes en cada temporada. Es una de las razones del por qué para algunas personas es tan adictiva, y la temporada 8, incluso con ese final, no se puede negar que tuvo ideas interesantes. Cuando decimos que la serie de Dexter entró en decadencia, se habla más que nada de las decisiones y giros que llevaron a la serie a tener ese final tan soso. Al identificar esos errores, es fácil notar como siempre hay un elemento en común, que trajo consigo problemas que temporadas pasadas no tuvieron que afrontar. Ese problema, damas y caballeros, es Hannah McKay. En este video voy a exponer mis puntos del por qué yo creo que introducir a este personaje en la serie trajo consigo varios errores que no se habían cometido antes y que sin duda mancharon lo que pudo ser un final más digno para la serie del asesino más famoso de la televisión. Sin nada más que decir, comencemos. Empecemos analizando el terreno que teníamos enfrente. Antes de que el personaje hiciera su primera aparición, la temporada 6 tuvo uno de los finales más impactantes hasta ese momento, ya que finalmente el personaje de Deborah Morgan descubrió la verdadera naturaleza de su hermano, al presenciar cómo este acababa con la vida de Travis Marshall, el villano de esa temporada. Este acontecimiento era algo que los fans habían esperado durante mucho tiempo, ya que sería un punto de inflexión en la serie, donde ya nada sería igual a partir de aquí. Este final dejó libre el terreno para la siguiente temporada, la séptima, donde tendríamos que ver cómo los personajes, tanto Dexter y Deborah, afrontaban este gran cambio. Lo que quiero dejar en claro con esto es que en ese momento el potencial de la serie era enorme. Habían 1001 formas en la que esto se podía desarrollar y todas podían ser interesantes a su manera. Además, no hay que olvidar la pequeña subtrama de Deborah, quien luego de recibir ayuda psicológica, descubrió que estaba enamorada de Dexter, su hermano de toda la vida. Esto último, a pesar de ser una idea bastante polémica, no podemos negar que haría la siguiente temporada bastante interesante. Ese es el estado en el que se encontraba la serie antes de la llegada de Hannah McKay. Sin duda un terreno con bastante potencial que explorar y que tenía toda la atención del público desde el inicio. Es por eso que la llegada de Hannah no solo fue innecesaria, fue un obstáculo en medio de un terreno fértil que podía dar mucho más. Como todos sabemos, cada temporada de Dexter maneja una trama central que se desarrolla durante todos los episodios. Estas tramas casi siempre son causadas por un personaje nuevo que vendrían a ser los tan famosos villanos por temporadas. En la temporada 7, el villano central es Isaac Sirko, uno de los más peligrosos de toda la serie debido a su influencia, ya que este era el líder de una organización criminal con varios hombres a su disposición. No voy a extenderme mucho hablando sobre este personaje, ya que de esto no va el video, pero lo que sí quiero dejar en claro es que su impacto y desarrollo es bastante memorable y a nivel general cumple bastante bien. La razón por la que menciono esto es para dejar en claro un hecho, y es que la serie no necesitaba al personaje de Hannah McKay, ya que ideas para desarrollar tenían de sobra. Esto lo entenderán mejor a continuación cuando hable de la primera cosa negativa que trajo el personaje a la serie, y no es para menos, ya que en pocas palabras, Hannah McKay hizo que Dexter dejara de ser Dexter. Una de las razones principales para introducir el personaje de Hannah a la serie es, y creo que esto no es sorpresa para nadie, darle una nueva novia a Dexter. En temporadas anteriores, la dinámica de Dexter con sus parejas siempre había sido de los aspectos más interesantes de la serie, ya sea que conocieran su secreto o no, siempre dejaban una huella en el personaje. Rita, Layla, Lumen, todas ellas habían sido importantes en la vida de Dexter, y siempre lo orillaban a cuestionar quién era realmente. Ahora, esto no era tarea fácil, ya que para que las relaciones de Dexter tuvieran una coherencia narrativa, se tenían que respetar ciertos aspectos de su personalidad. Dexter es un personaje extremadamente metódico, paranoico y reservado. Desde siempre ha desconfiado de personas violentas o impredecibles, y siempre se mostró cauteloso, incluso con las personas que más lo amaban. Es debido a esta actitud que el personaje pasó tantos años matando criminales sin ser atrapado, porque era cauteloso, y esto es algo que se respetó en todas sus relaciones hasta ese momento.
Las relaciones pasadas de Dexter se desarrollaban de una forma lenta y con mucha introspección del personaje, siempre cuestionando, siempre dudando de si era lo correcto, ya que hasta el mínimo error podría acabar con su fachada y por consecuente con su vida. Hannah McKay hizo que Dexter dejara de ser Dexter precisamente porque no respetó la coherencia del personaje, sino que hizo todo lo contrario, haciendo que su relación iniciara con el pie izquierdo, por así decirlo, solo que a una escala mucho mayor. Para entender mejor el problema, recordemos quién era Hannah McKay cuando se presentó en la serie. El personaje se nos presentó como una adulta con un pasado sospechoso, ya que cuando ella era una adolescente, su novio Wayne Randall cometió una serie de asesinatos hasta finalmente ser capturado. Hannah no fue arrestada y recibió inmunidad policial por declarar contra su novio. Ya en su etapa adulta vive como una botánica profesional y se especializaba en plantas exóticas. El cómo cruza caminos con Dexter Morgan se debe a que ella le estaba ayudando a la policía a encontrar los cuerpos de las víctimas de Randall, su antiguo novio. Al examinar los cuerpos con mucho detalle, Dexter descubre la forma exacta en la que murieron las víctimas, lo que lo hace sospechar de Hannah, quien parecía estar más involucrada de lo que admitía. Este es un patrón común en la serie. Dexter llega a la escena del crimen, descubre al asesino sin que la policía se entere, lo mata sin dejar rastro y repite. Como se veía venir, Dexter descubre que Hannah sí participó en los crímenes de su novio por voluntad propia y no fue tan manipulada como le dijo a la policía. Esto hace que Dexter inevitablemente la secuestre y la lleve a la mesa, obviamente con la intención de darle el mismo final que a todas sus víctimas. O eso era lo que todos creían, ya que inesperadamente Dexter no solo no mata a Hannah, sino que se acuesta con ella, descubriendo que siente una enorme atracción por la chica. Dexter, el personaje que siempre se caracterizó por analizar cada cosa que le pasaba, los pros y los contras, el mismo Dexter que ya conocía las consecuencias de revelar su identidad. Ese Dexter cae totalmente enamorado por una asesina que él mismo estaba a punto de matar. No tengo nada en contra de que el personaje tenga otra novia. Como mencioné antes, eso puede ser algo positivo y hacer la historia más interesante, sin mencionar que ya había funcionado antes. El problema real es cómo desde el inicio el personaje de Hannah hace que Dexter traicione su propia naturaleza al mismo tiempo que presenta una nueva dinámica sin darle tiempo a desarrollarse. Esto es molesto porque en ese punto el espectador tiene que aceptar que ahora Dexter está enamorado de Hannah y seguir la historia desde ahí. Lo hecho está y no se puede cambiar. Este problema es aún más notorio cuando te das cuenta de que la serie ya había pasado por una situación similar y el resultado fue mucho mejor que aquí. Con esto me refiero a la introducción del personaje de Lumen en la quinta temporada. De igual forma, el personaje llega a tener una relación con Dexter, pero esto toma tiempo y hay una buena justificación del por qué ella y Dexter pasan tanto tiempo juntos. Una relación entre personajes que no deberían estar juntos solamente funciona si ambos están condicionados por factores externos, o sea que no pueden elegir, y son las circunstancias las que los obliga a interactuar. Esto es algo que se cumple en la quinta temporada con el personaje de Lumen. Dexter no puede matarla porque es una víctima, pero tampoco puede dejarla ir sin correr el riesgo de ser descubierto. Esa es una razón válida para mantener a los personajes juntos. En cambio, en la temporada 7, es Dexter quien tiene todo el control. No hay nada que lo obligue a nada. Es libre de tomar la decisión que quiere, y es por eso que sus acciones se sienten tan fuera de personaje. Como otro ejemplo, tenemos el encuentro directo entre Dexter y el asesino de la Trinidad, de la temporada 4. En ese punto, Dexter ya había sido descubierto, pero no podía actuar si la situación no estaba a su favor. Es ahí donde el personaje es condicionado, porque hay un conflicto entre lo que quiere y lo que puede hacer. En pocas palabras, Hannah no es un error aislado, es el momento exacto en el que Dexter deja de comportarse como él mismo. Una vez dejado en claro que la introducción de Hannah como interés amoroso de Dexter es terrible, ahora podemos explorar otros aspectos donde el personaje falla igualmente. Si bien no me gusta la introducción de Hannah, incluso yo admito que un personaje puede recomponerse con el paso de los capítulos. Lastimosamente el caso de Hannah no es uno de esos. Su personaje se roba el reflector durante gran parte de la temporada, algo que no está mal, ya que en cualquier otro caso sería una buena oportunidad para que el personaje agarre fuerza, pero al final esta oportunidad no se aprovecha y Hannah McKay termina siendo un personaje demasiado simple. Su pasado como cómplice de asesinato es interesante, pero la serie no explora demasiado en su psicología. Uno esperaría que la serie mostraría qué le pasa por la cabeza y cómo es que su relación con Dexter también ha cambiado su estilo de vida, pero esto no es así en lo absoluto. Hannah se nos vende como un personaje con un pasado oscuro, alguien con una inteligencia emocional retorcida. Algo así pide a gritos una exploración más profunda, sobre todo si hablamos de una serie como Dexter, donde la gracia es ver qué pasa por la cabeza de los criminales. Supuestamente Hannah se nos vende como la única chica que puede entender a Dexter, y muchas veces siento que este supuesto entendimiento es más bien indiferencia. Si conoces las relaciones pasadas de Dexter,
Sabrás que tratar de entenderlo no es simplemente aceptar que éste mata, sino conectar con su mundo interno, su conflicto, su código, su doble vida y sus traumas. Y Hannah McKay nunca hace eso realmente, más bien parece que este hecho le da igual. Por Dios, incluso Layla de la temporada 2 intentó comprender a Dexter mucho más que Hannah. Si comparamos la actitud de ambos personajes, nos damos cuenta de que Hannah nunca hace el trabajo emocional de entender a Dexter, mientras que Layla, aunque obviamente se equivocó, realmente lo intentó y pagó el precio por meterse con Dexter. El personaje de Layla desde el inicio quería ser parte de la oscuridad del protagonista, quería compartirla. Cuando Layla descubre la naturaleza de Dexter, lo romantiza mal, pero hay una curiosidad real por entender e impulsar a Dexter. Puede que Layla no sea el personaje favorito de todos, pero algo está claro, y es que ella nunca se quedó indiferente ante la naturaleza de Dexter. Por otro lado, Hannah simplemente lo acepta, no hay curiosidad, ni conflicto, ni deseo de entenderlo mejor. Y eso es aún más molesto cuando la serie insiste en que Hannah es la única que realmente lo entiende, cuando es justo lo contrario. Así que lo que debería ser el gran romance de Dexter termina siendo una relación vacía, sostenida solo por lo que el guión necesita y no por lo que los personajes construyen. Otro punto importante y que deja al personaje de Hannah McKay aún peor parado es el patético intento de volverla una víctima. La aparición del padre de Hannah parecía que iba a ser la oportunidad para meterse al fin en la mente de Hannah, mostrar de dónde viene su oscuridad, su trauma o al menos su visión retorcida del mundo. Pero en lugar de eso, lo que obtuvimos fue un intento forzado de darle dimensión al personaje, ya que ahora, al parecer, Hannah es una víctima de las manipulaciones de su padre. Luego de que el padre de Hannah volviera a su vida con la aparente intención de reconciliarse con ella, al final resulta que el hombre solo quería pedirle mucho dinero que usaría para pagar sus grandes deudas, un problema que al parecer había acarreado toda su vida. El escenario que se nos presenta a simple vista es bastante interesante. Hannah McKay, una asesina serial, se ve chantajeada por su propio padre. Conociendo la naturaleza del personaje, uno se pregunta qué es lo que hará Hannah al respecto y cómo esto la afectará. La resolución, vaya sorpresa, es de lo más decepcionante. Hannah no solo acepta ser chantajeada por su padre, sino que no busca una solución real al problema, una actitud que contrasta bastante con su historial de asesina, donde ya había matado a varias personas para protegerse a sí misma. Este intento de humanizar a Hannah, mostrándola como una chica sumisa y de poca voluntad frente a su padre, falla terriblemente ya que nunca se explora en su cambio de actitud. El hecho de que Hannah no mate a su padre porque según ella es su padre, sería comprensible si al menos Hannah tuviera algún tipo de lucha interna o algún trauma reprimido. Pero nada de eso es trabajado en la serie. Esto va en contra de lo poco que sabíamos del personaje, ya que Hannah ya había matado antes a personas que la amenazaban. Entonces, ¿por qué un padre que claramente la manipula y la pone en peligro recibe un pase libre? Es una pregunta que la serie no contesta. Esto hace al personaje de Hannah aburrido, le quitan cualquier oportunidad de sorprender al público, en vez de hacerla más compleja, la hacen más plana. La serie simplemente te dice no lo mató porque es su padre y espera que eso baste como justificación. En lugar de hacer a Hannah más interesante, esto hace que Hannah sea reducida a un cliché, la asesina que se convierte en víctima debido a un guión aburrido. En resumen, el intento de humanizar a Hannah solo resalta lo poco que sabemos de su mente y encima rompe con la poca coherencia interna que tenía. No es que sus acciones sean moralmente correctas, esto lo digo por el tema del padre, pero no tiene sentido dentro de la historia que se nos venía contando. Con esto dejamos en claro de que el personaje de Hannah McKay es en el mejor de los casos defectuoso. Su alto protagonismo no solo no la hace quedar bien, sino que la perjudica a ella y a la historia. Sobre todo en una temporada con varias ideas interesantes y que presenta a otros personajes mejor trabajados que ella. A pesar de que la temporada 7 no es mi favorita, sí puedo señalar algunos elementos bastante memorables, y entre ellos tenemos a su villano. Isaac Sirko es presentado como un mafioso implacable, pero con un trasfondo humano que lo hace bastante tridimensional. Su motivación central para cazar a Dexter le da un arco claro, lleno de matices. No es solo el villano de turno, sino un hombre atrapado entre el deber y el duelo. No quiero extenderme mucho con este personaje, ya que no quiero editar tanto, pero hay que tener en cuenta cómo este antagonista logra lo que Hannah McKay no pudo. En la temporada 7 entran dos personajes nuevos con mucho peso narrativo, pero solo uno de ellos se siente realmente trabajado y memorable. Este contraste es la prueba de que el problema no era la temporada 7 en sí, ni una falta de creatividad de los guionistas, sino más bien una mala ejecución con Hannah en particular. Con Silco, los guionistas demostraron que todavía podían construir personajes profundos y complejos. Su arco, aunque breve, tiene un peso dramático, motivaciones claras y un cierre. Incluso protagoniza una de las mejores escenas de la temporada, una escena que no depende de la violencia o giro argumental,
sino de los diálogos y del peso de los personajes. Mientras que Silco destaca por razones positivas, Hana por otro lado destaca por ser solo un imán de problemas. Gran parte de la temporada se desperdicia con Dexter intentando protegerla, justificando sus crímenes y encubriéndola. Como si esto no bastara, el personaje casi protagoniza un momento bastante polémico, y es su intento de matar a Deborah Morgan, la hermana de Dexter, que es uno de los pilares de la serie. La hermana de Dexter casi es eliminado por Hannah McKay. No me imagino un final más indigno, la verdad. Por suerte, Hannah falla en su atentado y Deborah solo sufre un accidente, pero la confianza entre Hannah y Dexter se rompe. Al final, Dexter termina entregando a Hannah a la policía, ya que se ve incapaz de matarla debido al amor que siente por ella. Esto al final se siente como un recurso fácil de hacer al personaje a un lado para utilizarlo después, cosa que termina pasando en la temporada siguiente. Cuando un personaje secundario amenaza directamente la vida de Deborah, que es el corazón emocional de la serie, y ni siquiera eso tiene consecuencias reales, ya no estamos viendo Dexter, estamos viendo una mala imitación. El recorrido de Hannah es forzado hasta el final, donde el personaje no sufre las consecuencias de sus actos, ya que termina escapando de prisión solo unos capítulos antes del final. Entonces, tenemos una presentación forzada, un recorrido que no profundiza en la supuesta importancia que tiene el personaje, y al final tenemos un cierre a medias donde Hannah no sufre consecuencias. Todo eso sin duda contribuye a una mala imagen para el personaje, sobre todo teniendo elementos más interesantes alrededor. Creo que todos recordamos el final de la séptima temporada como algo bastante choqueante. La Huerta, quien ya había descubierto la verdad sobre Dexter, estaba decidida a demostrar que él siempre fue el asesino de la bahía. Dexter logra probar su inocencia por el momento, pero sabe que la Huerta no descansará hasta atraparlo, por lo que decide matarla. Al final, Dexter es confrontado por Debra, quien debe elegir entre su hermano y su deber. Debra aprieta el gatillo y mata a la Huerta, asegurando la libertad de su hermano, pero a cambio el personaje pasaría a un punto de no retorno. El conflicto entre Deborah y Dexter fue uno de los enfoques más interesantes con los que empezó la temporada, y justo con eso se le dio un fin. La subtrama romántica con Hannah en medio de esto termina sintiéndose como un estorbo que desvía la atención de algo más interesante. Aunque bueno, esto último es más una apreciación personal. Y con todo eso hemos resumido muy bien la experiencia que dejó Hannah McKay en la séptima temporada de Dexter. Una temporada que no es horrible en su totalidad, pero que sin duda se vio estropeada en gran parte por este personaje y todas las situaciones en torno a ella. Uno pensaría que con su salida, finalmente, la serie ahora podría retomar el rumbo, sobre todo después de un final tan dramático como ese, pero lastimosamente los escritores no habían terminado de hacer sufrir a los fans. Dexter temporada 8 es considerada por muchos como la peor de todas las temporadas, ya que si bien trajo algunas ideas interesantes otra vez, en general es recordada más por su final apresurado y que le da un cierre poco satisfactorio a los personajes. El papel que juega Hannah McKay en esta temporada continúa con los mismos errores que ya habíamos visto antes, y esto se siente aún más cuando recordamos que la narrativa de la historia se trasladó a un terreno más complicado. Con esto me refiero a que el personaje de Hannah regresó en el momento más delicado de la serie para los personajes, sobre todo para Deborah Morgan, que estaba atravesando por uno de sus momentos más oscuros, hundida en la culpa por haber matado a la Huerta. Como dije antes, un punto de no retorno. La temporada 8 tenía la obligación de darle un cierre justo a los arcos de los personajes principales. De nuevo, Hannah se interponía en el desarrollo de una trama bastante interesante, que era el conflicto entre Deborah y Dexter, quien se estaba replanteando su propia existencia debido a la presencia de nuevos personajes. Era más serio e introspectivo que las otras. Los personajes venían cargando con grandes consecuencias emocionales y morales. Por eso es que traer a Hannah de regreso implicaba traer también todos sus problemas. ¿Recuerdan cómo en la temporada 7 Hannah se interponía en medio de tramas más importantes? Pues si eso les gustó, en la temporada 8 redoblaron la apuesta. De nuevo la serie pone a Dexter en una posición donde debe protegerla, esconderla y justificarla. Todo esto en vez de profundizar en sus conflictos internos y en su relación con su hermana. Cuando Dexter vuelve a ver a Hannah, ella aparentemente se encuentra viviendo muy feliz con su nuevo novio multimillonario. Esto hace que veamos a un Dexter celoso y acosador, que al final termina descubriendo la verdad. Hannah en realidad es casi una rehén de su novio abusador, pero debido a la posición de este, no puede simplemente matarlo e irse, por lo que necesita la ayuda de Dexter. Como dije antes, volvemos a traer los mismos problemas de la temporada pasada. Hannah la asesina serial y al mismo tiempo la víctima. En vez de darle otro ángulo o un desarrollo más humano para el personaje, repetimos exactamente la misma dinámica.
Hannah es de nuevo la fugitiva que necesita ser salvada. Esto no solo no genera empatía o tensión dramática, sino que vuelve a ser molesto. La serie insiste en presentarla como una víctima de circunstancias externas, las autoridades, los villanos, la situación con su padre, todo para que el espectador simpatice con ella, pero como nunca se construyó un lado emocional sólido, ni se le dio verdadera profundidad moral, no hay nada que despierte empatía real. El espectador simplemente no puede, solo observa a Dexter sacrificando su arco por alguien que no lo merece narrativamente. Y hablando de Dexter, obviamente la aparición de Hannah en un contexto tan delicado, por supuesto que traería más cosas negativas para su personaje. Dexter en esta temporada a veces se reduce bastante a ser un escudo humano. Este es uno de los mayores daños colaterales de Hannah como personaje. Durante la última temporada, Dexter debería estar centrado en su conflicto interior, su relación con Debra y cómo cerrar el ciclo de su vida doble. En cambio, vuelve a ser el guardaespaldas emocional de Hannah. Esto aplana su arco y lo hace parecer incoherente con todo lo que el personaje representó en temporadas pasadas. Parece exagerado, pero es por culpa de Hannah que Dexter protagoniza uno de los momentos más patéticos de la serie. Me refiero a cuando él le pide a Deborah esconder a Hannah en su casa, sabiendo que la policía le está buscando. O sea, no exactamente la policía, pero se entiende. Este es el momento en el que el personaje de Dexter toca fondo, y parece que todo lo que vivió hasta ahora no sirvió para nada, ya que sus acciones son más que lamentables. La misma mujer a la que Hannah intentó asesinar, que la esconde en su casa, es casi una parodia involuntaria. Si el Dexter de las primeras temporadas viera esto, sentiría pura vergüenza. Quiero dejar en claro que mi problema no es que el personaje sea puesto en situaciones que lo hagan cuestionar sus principios, sino que dicha situación esté ubicada en medio de un momento que de por sí ya era complicado. La idea de Dexter priorizando otras cosas sobre la seguridad de su hermana no es algo malo por sí solo, el problema es que es el peor momento para hacerlo. El personaje de Hannah es fatal y no veo cómo esto se solucione pronto. El daño que causa Hannah a la serie no se limita solo al protagonista, sino también a su hermana Deborah Morgan, de nuevo obligando a los personajes a comportarse de un modo que haga quedar bien a Hannah. Luego de que Dexter le confesara a Deborah su plan de escapar con Hannah a Argentina, y luego de que ella se volviera cómplice de encubrir a una criminal buscada, de alguna forma descarada, la serie fuerza un cierre entre ambos personajes. La escena en la que Deborah acepta resignada que Hannah ahora es parte de la vida de su hermano no se siente como una evolución emocional, se siente más como una derrota. Después de todo lo que sufrió, ser traicionada, casi asesinada y cargar con la culpa de haber matado a la huerta, verla aceptar la relación de Dexter y Hannah no es conmovedor, es frustrante. En lugar de cerrar su historia con fuerza, la serie utiliza a Deborah como un puente emocional para que el público acepte a Hannah. Este momento que te lo venden como algo bonito y un paso más en la evolución del personaje se siente como una traición al arco de Deborah. No creo que haya reconciliación posible con alguien que intentó matarte sin un proceso real de perdón o retención. La serie no lo trabaja, sino que lo impone. Entonces, ¿qué repercusiones tuvo esto para que el final se considere tan malo? Pues veamos. Dexter se enfrenta a Oliver Saxon, lo que termina en la muerte de Deborah, dando paso a la última gran revelación del personaje, al menos en esta serie. Dexter acepta que a donde quiera que vaya siempre traerá desgracia a la gente que ama. Al final, la muerte de su hermana solo fue consecuencia de sus propias acciones. Fue su víctima, su última víctima. Dexter decide no ir con Hannah y deja que ella se escape sola con su hijo hacia Argentina. Dexter arroja el cuerpo de Deborah al mar y se dirige al huracán Laura, preparándose para morir simbólicamente. Hay que decirlo, el concepto de darle un final trágico a Dexter es algo apropiado para la historia que se nos venía contando. Incluso la muerte de Deborah, aunque no gustara, parecía ser el destino más obvio para el personaje después de todo lo que le había pasado. La idea no es mala per se, pero la ejecución que tuvo en el capítulo final es simplemente desastroso. El final de Dexter fue malo, y esto se debe en gran parte al personaje de Hannah McKay. Esta temporada sin duda debió centrarse más en la relación de Dexter y Deborah, pero debido al regreso de Hannah, la trama de los hermanos se sintió desplazada, perdiendo el impacto que debió tener, y como si eso no bastara, la aparición de Hannah hace que el protagonista tome decisiones que traicionan su propia naturaleza, un sacrilegio a estas alturas. Hannah siempre recibió una relevancia desmedida para el personaje tan flojo que era, y en los últimos capítulos esto se volvió casi insoportable. La muerte de Deborah Morgan, que tenía que ser uno de los momentos más importantes de la serie, se sintió apresurado y no le dio al personaje el cierre digno que merecía. Ubicar la trama de Hannah en el clímax final de la serie le quita impacto a los eventos más importantes y como espectadores somos obligados a tragarnos a este personaje casi hasta el final, todo eso por mero capricho de los escritores. En conclusión, Hannah McKay es un personaje mal ubicado, mal desarrollado y sobreexpuesto, que no solo fracasó en aportar a la historia, sino que debilitó activamente su desenlace.
Su regreso no aporta nuevas capas ni a ella ni a Dexter, y eso se vuelve especialmente grave cuando hablamos de la temporada final de una serie que solía destacar por su excelente construcción de personajes secundarios. La serie la posiciona como si fuera la pieza final del rompecabezas de Dexter, cuando en realidad es un personaje que nunca evolucionó, que repitió patrones molestos y que nunca se ganó el afecto ni la empatía del público. Su presencia transformó lo que pudo haber sido un final trágico, potente y centrado en Dexter y Deborah en un cierre apurado y poco satisfactorio. Tal vez Hannah no arruinó por completo la serie, pero sin duda fue una pieza clave en cómo se desmoronó todo. Si el video te gustó, ya sabes qué hacer. Yo soy Mitanai y nos vemos en otro video. Chao.